Bendiciones con todos. Tema 41, las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca el juicio y sentencia de Caín, primera parte. El texto que vamos a utilizar lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos del 9 al 12. Escucha el versículo 9. Dice: Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La pregunta ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé. La pregunta que hace Dios ¿dónde está Abel? Es similar a la que hace a Adán en el jardín de Edén, pero a diferencia de su padre, quien después de culpar a Eva admitió su crimen y temió al Señor. Caín no mostró temor alguno hacia Yahvé, inclusive se mostró desafiante, agregando un nuevo pecado, la mentira. Al mentir directamente a Dios al decirle que no sabía dónde estaba Abel y tratando de encubrir el homicidio. Mire lo que dice Jeremías capítulo 9 versículo 3. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad. Solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Cuando Dios hace esta pregunta, no es porque Él no supiera dónde estaba Abel, sino que lo hace para ayudar a Caín a que confesara su pecado y guiarlo para que se arrepintiera, antes de dictar cualquier sentencia. Puede que no haya habido ningún testigo humano del crimen de Caín, pero Dios lo había visto, porque el pecado no se puede esconder. Mire lo que dice Job capítulo 34 versículo 22. No hay tinieblas tan oscuras que puedan ocultar a un malhechor. Este pasaje de la Biblia nos enseña que Dios no solo conocía el secreto de Caín, sino que también sabe nuestros secretos más profundos. Lo mejor es que busquemos el perdón del Señor antes de que estos pecados nos separen de la comunión que tenemos con Él. Dios ya sabe nuestros pecados, así que ¿cuál es el caso de ocultarlos? Él pacientemente nos está esperando para que le digamos. Miren lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 26, la segunda parte. Jesús dice: Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Ahora, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La palabra guardián viene de la palabra hebrea shamar, que es un término legal que denota a una persona responsable de una persona u objeto. Por ejemplo, shamar es utilizada 6 veces en el Salmo 121. Escucha el Salmo 121, versículos de 3 al 8. Él no permitirá que tropieces. Él te cuidará, shamar, no se dormirá. En efecto, Él te cuidará, shamar, a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida, shamar. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora, shamar. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y te cuidará, shamar, tu vida. El Señor te protegerá, shamar, al entrar y al salir, y ahora y para siempre. Maravilloso, ¿no? Con este antecedente existen las posibilidades de que la pregunta de Caín sea en un tono desafiante, sarcástico y de burla al hacer referencia al oficio de pastor de Abel, el guardián y cuidador de los rebaños. Es como si hubiera dicho: ¿acaso soy yo el guardián del guardián? Lo que nos mostraría la actitud de desobediencia deliberada de Caín. Y sin ningún indicio para tratar de arrepentirse. En este punto, el pecado ya había crecido tanto en su corazón que lo gobernaba totalmente. La lista de pecados de Caín siguió creciendo. Desde su primer pecado, la ofrenda que fue rechazada por el Señor, lo que ocasionó que su amor fraternal desapareciera por su egoísmo, enojo y odio hacia su hermano. Después cometió un violento fratricidio. Más tarde mintió, se mostró indiferente y sin ningún remordimiento ante estos graves crímenes.
Y por último, su actitud que le llevó a no tener ningún respeto o temor hacia el Señor. Estos fueron los pasos de Caín. Ahora el versículo 10. Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La segunda pregunta que hizo el Señor a Caín, ¿qué has hecho?, es misma con la que cuestionó a su madre, Eva, en el paraíso en Génesis capítulo 3, versículo 13. Es más una expresión de horror y regaño que una pregunta para indagar información adicional. La naturaleza pecaminosa del acusado hizo que su situación empeorara al sumársele más pecados que lo incriminaran aún más. El Señor solo necesitaba presentar una prueba y testimonio condenatorio en contra del acusado para declararlo culpable. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre personifica a un testigo legal que inculpa a Caín y demanda un castigo para el asesino. El segundo testigo legal es la tierra, que ya había sido maldecida en Génesis capítulo 3, versículo 17, y ahora es contaminada con la sangre de un inocente. Y con todo esto, Dios una vez más mostró su misericordia hacia Caín al castigarlo en vez de sentenciarlo a la muerte por su crimen. Y no solo eso, como veremos, le va a poner una marca de protección y permitirá que su descendencia prospere, dándole ingenio para que construyan ciudades, desarrollen artes, conocimientos en metalúrgica y para que vivan cómodamente en este mundo. Mire el versículo 11 ahora. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se te ha tragado la sangre de tu hermano. En la sentencia que dictó, como en el juicio contra la serpiente, ahora su semilla, Caín, fue maldecido por el asesinato que cometió. Caín se convirtió en el primer ser humano en recibir una maldición directa como castigo. El castigo por el derramamiento de sangre no fue su muerte instantánea y finalmente como hubiéramos pensado como humanos, sino un castigo adecuado a su pecado y de acuerdo al plan de salvación de Dios que inició en el capítulo anterior. Este castigo nos habla de la santidad y la justicia de Dios, quien no tolera el pecado. Caín fue condenado a vagar incesantemente en una tierra que no le proporcionaría ni sustento ni seguridad. Versículo 12. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Para un agricultor como Caín, esta maldición era severa y significaba que Caín pasaría toda su vida siendo un vagabundo, un fugitivo y un vagabundo. Pero no vemos en las escrituras que Caín vuelve al camino correcto para tener comunión con Dios. Así que pasó el resto de su vida sufriendo por el castigo de su crimen. Sin embargo, Dios no lo dejó desprotegido, ya que, como muchos estudiosos de la Biblia afirman, el no poder trabajar en la tierra lo llevó a que de la línea de Caín desarrollara la vida urbana más que vida rural. Lo triste es que Caín, después de escuchar el juicio de Dios, mostró la ignorancia que tenía sobre el carácter de Dios. Caín no buscó el perdón de Dios porque él no quería a Dios en su vida. No tenía ninguna aspiración por convivir con él. Se rebeló ante el Señor por sus pensamientos corruptos y equivocados. Increíble, ¿no? Ahora, las verdades. ¿Cuáles son las verdades de la palabra de Dios? En este pasaje, el juicio de Caín, vemos el juicio de Caín, el que debemos aprender que Dios juzga y castiga todos los pecados de manera apropiada, pero no lo hace por ira o por venganza. Su objetivo es que nos arrepintamos, corrijamos nuestra senda y restaurar nuestra salvación para mañana podamos tener vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los presentes, Señor, y ayúdanos en medio de esta pandemia, Señor. Que tu gracia y tu misericordia estén a nuestro lado ayudándonos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día. Bendiciones.